política a nivel judicial, porque hay otra, me parece, que tiene que ver con las declaraciones del jefe de gabinete, ¿no es cierto, Hugo? Buenas noches, Hugo. Sí, ¿cómo estás? Qué gusto. El gusto. En efecto, lo que tenemos es que ayer Guillermo Francos, jefe de gabinete, tuvo que ir como pararrayos, o en términos de fútbol, tuvo que ir a aguantar el ataque de la oposición o los planteos de la oposición y, en lo posible, tratar de patear la pelota afuera. Vamos a aclarar algo. En esta investigación van 75 días desde que comenzó el escándalo. Hasta ahora Guillermo Francos nunca, nadie, en ninguna circunstancia lo mencionó vinculado directa o indirectamente con esto. Con lo cual lo mandaron al frente a hacerse cargo de algo que él no tiene nada que ver. Claro, porque no estuvieron los ministros, por ejemplo, de Justicia. Y que aclaremos algo, ni Mariano Cuño Leborona, ministro de Justicia, ni tampoco el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene nada que ver con el caso Libra. Los que tienen que dar la respuesta son los del Triángulo de Hierro, que son los que no están yendo a la Cámara de Diputados, ni siquiera han sido mencionados. Y no van a ir, perdón, que te... No, hasta ahora no tenemos previsión. El 14 de mayo están citados... Eventualmente irían Cuño Libarona y además Luis Caputo, pero no así Santiago Caputo, Karina Milei, Javier Milei. Esos son los tres que eventualmente tienen respuestas para dar en el caso Libra. En ese contexto, lo que tenemos es la primera inconsistencia, si querés, es la pregunta madre, Hugo, que es cómo accedió Javier Milei al contrato de Libra. Contrato de Libra significa, para que ubiquemos, en el tuit inicial de Javier Milei, el del 14 de febrero, él incorpora habla del proyecto, da la página web, pero lo importante es esto. Estos 44 números y letras, esto no estaba disponible en ningún lado. Esto ya está verificado por expertos informáticos. Eso no era público hasta que Javier Milei tuiteó esto. Entonces la pregunta del millón es, ¿y de dónde lo sacó Javier Milei? Obviamente, Guillermo Francos le planteó esto ya era público, pero no pudo decir de dónde lo sacaron. Lo que puede exponer esto es, por un lado, una mentira, porque Javier Milei también dijo que era público, y eventualmente una complicación. ¿Quién fue el que se lo mandó? O por WhatsApp, o por Telegram, o por Signal, o por Zoom, o por mail, o por lo que fuere. Pero hay alguien previo a ese tuit. Número uno. Número dos. Lo que también dice Guillermo Francos es que Javier Milei estaba en la Quinta de Olivos, que esto era un negocio de privados y que él además estaba solo en la Quinta de Olivos, tranquilo, y que era una cuestión de privados y él actuó de manera personal. Vamos a aclarar algo. Número uno, la Quinta de Olivos es propiedad del Estado Nacional desde 1918, está bajo jurisdicción federal, es decir, que si ahí se comete un crimen, toca justicia federal, juzgado federal, por ejemplo, de Sandra Arroyo Salgado. Claro. Y además, él cuando se involucra en esta historia, que ahora podemos ir pasando a la tercera de las inconsistencias, es que además plantean como que en esta historia es una cuestión que Javier Milei actuó a título personal. Javier Milei incluso cuando tuitea desde su cuenta que tiene la verificación, la tilde plateada, que es propia de Twitter o de ahora X, que se entrega a funcionarios y organismos públicos. Y número tres, Guillermo Francos también dice, hay mucho ruido, pero son ruido y nada que se ha planteado todavía ante la justicia, e incluso son información de prensa. Aclaremos algo, algunas de las informaciones de prensa son incluso grandes empresarios, como Charles Hoskinson, un billonario empresario dueño de Cardano, que Charles Hoskinson incluso lo que ha llegado a plantear es, yo quería verlo a Javier Milei. Y me abordaron Novelli y Terrones Godoy, dos de los protagonistas de este caso, y me dijeron, ¿vos querés reunirte con Javier Milei? Pagá $50.000, cosas mágicas pasarán. Y cuando él les planteó, no muchachos, yo no puedo pagar eso porque quedo dentro de la ley anticorrupción de Estados Unidos, los muchachos dejaron de fastidiarlo, pero al mismo tiempo aclaro algo, la reunión nunca se concretó. A diferencia de muchos otros, Hoskinson no tuvo reunión. Interesante el tema. Ahora, hay que decir que esto no es vinculante y que la verdadera investigación la lleva adelante la justicia, ¿no? Porque hace 30 años que no se reúne una comisión investigadora, pero en este caso, ¿algunos elementos se pueden compartir eventualmente o son escenarios que no se tocan en No, son complementarios. Complementarios y al mismo tiempo pueden bloquearse mutuamente. ¿Qué quiero decir? Bueno, supongamos que la comisión convocara a un funcionario, el que fuere, y lograran ponerlo al funcionario en una situación incómoda y que ese funcionario se autoincriminara
Ahí podría bloquearse la situación incluso porque podría decir yo tengo que esto, eventualmente hablarlo ante la justicia. Ahí podés tener una limitante. Al mismo tiempo, también está bajo discusión que si se puede o no se puede, por ejemplo, ordenar el comparendo compulsivo de personas. Claro, porque el Congreso no tendría atribuciones de... Pero a su vez, y ya cierro con esto, sí te puede ocurrir, Hugo, es que eventualmente sí obtengan en el Congreso material que es relevante y lo manden a la justicia. ¿Te acordás? Algo que vos y yo ya pintamos canas. La comisión contra el lavado de activos en la cual estaba Lilita Carrió cuando traen esas cajas. Mucha de esa información, Lilita Carrió se dio vuelta 2008, y la entregó, si no me equivoco. la entregó a la justicia. Correcto. Interesante el tema, ¿eh? Hay que seguirlo de cerca, me parece que es una buena... Bueno, esto tiene una nueva... Hoy tenía que también reunirse y no se dio, ¿no? Que aclaremos algo. Una cuestión es la interpelación ante el Congreso, otra cuestión es la comisión investigadora, que hoy discutían primero quién podría ser la presidenta, cómo van a ser las otras autoridades, cuáles van a ser las facultades. Hoy está bloqueada porque tienen 14 legisladores por cada lado y se están bloqueando entre sí. Excelente. Fernando Iglesias, de paso le preguntamos, porque estuvo en una de esas interpelaciones. Tu mirada, Fernando. A mí me parece que hay que separar dos temas. Un tema es el jurídico, si hubo o no hubo delito, quiénes lo cometieron y que sean sancionados. Eso está a mano no solamente de la justicia argentina, que a veces es dudosa y que sanciona a veces la impunidad de los políticos, sino de la justicia internacional. Hay juicios en Estados Unidos, en España, por una razón muy simple, que los perjudicados no han sido mayoritariamente argentinos, sino personas que participaban del sistema especulativo global en todas las partes del mundo. Ahora, eso es lo jurídico. Tendrá que investigar la justicia, tendrá que establecer si hay delito y que los que cometieron delitos, si fuera así, paguen en la justicia. Ahora el problema perdóname, claro. El problema es que de esto se hace un argumento político, ¿viste? Acá empezamos con una interpelación, digo, acá tuvimos a Debido y la tragedia de Once y nadie lo llamó para explicarle cómo estaban los trenes y los 200 millones de dólares que se habían gastado el año anterior. Acá tuvimos a Vudú quedándose con Chicone y no hubo ninguna interpelación. Acá tuvimos a Aníbal Fernández, el caso de la efedrina y todo lo que vino después y nunca hubo una interpelación. Entonces, ese es el problema que hay, que siempre es lo mismo, siempre es un sistema político de erosión de los gobiernos no peronistas que lleva adelante el peronismo con la complicidad de los demás. Y digo, eso para la interpelación. Comisión investigadoras, hace 5 años, Hugo, que yo estoy proponiendo que se investiguen los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena, que no afectaron a especuladores extranjeros, sino a 140.000 argentinos que todavía no me han contestado cuántos tenían la vacuna puesta. Hicieron de todo. Robaron vacunas, vacunatorio VIP, la vacuna Pfizer no, dieron una vacuna que no estaba preparada, que no estaba autorizada. Todas las violaciones de derechos humanos. Hubo desapariciones seguidas de muerte. El caso María Soledad, la chica de Magalí Morales, me confundí con Magalí Morales, el caso Abigail, el caso Solange, todo eso, 140.000 argentinos que perdieron sus derechos. Ahí no hay comisión investigadora. Para esto que afectó a algunos especuladores mayoritariamente extranjeros, sí. Entonces, ese es el problema político. La justicia tiene que actuar y tiene que establecer si hay delitos. Y si hay delitos, el que los cometió, si eventualmente los hubiera, los tiene que pagar. La parte jurídica, por favor, cortémosla con aplicarle siempre la vara de África al peronismo y la de Suiza a los gobiernos no peronistas. El de Milei, pero lo hicieron lo mismo con Macri y lo mismo con De la Rúa. ¿Pilar? Yo creo que son dos temas diferentes. La interpelación, que es una facultad legislativa que puede aplicarse bien o mal, pero es una facultad legislativa. Las comisiones investigadoras, yo he sido diputado, tengo opinión formada que no sirven para nada. O sea, una comisión investigadora, tanto de diputados como de senadores, no puede intervenir judicialmente, tiene limitaciones, no sirve, decididamente no sirve para nada en ningún caso. Elizondo, desde lo económico y compañeros también, si quieren opinar sobre el tema, por supuesto. Bueno, yo no soy un experto en este tema porque no lo sigo ni desde lo legislativo ni desde lo judicial. Pero lo que sí digo es, cuando se politizan los asuntos que son eminentemente jurídicos, termina licuándose todo. Correcto. Entonces, conviene que zapatero tus zapatos. Y cuando hay un tema que es eminentemente judicial, que avance en lo judicial. Y si lo politizamos, probablemente terminamos borroneando todo y eso me parece que termina siendo peor para todos.
¿Algo para agregar? Hay un levantamiento del secreto, un pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario que hizo la Fiscalía, la tiene Servini, así que veremos en materia judicial, al menos en la Argentina. Hugo conoce mucho mejor el plano internacional, al menos en la Argentina está esta causa que ahora se concentró en Servini de Cubría y habrá que ver si ella accede a levantar el secreto para de esa manera ver las operaciones, más allá de todo el resto de las pruebas que se están reuniendo en este momento. Con los tiempos de la justicia veremos a qué conclusión llega. Déjame, por favor, defender un segundito, porque yo coincido y tengo el mismo escepticismo con la mayor parte de las comisiones investigadoras. ¿Por qué propongo una alrededor de la cuarentena? Primero, porque estoy seguro que hay muchísimos crímenes que se han cometido y que todavía no han llegado a conocimiento y es necesario recopilarlos y crear un archivo junto, como se hizo en su momento con las desapariciones y con los crímenes de la dictadura. Y además, creo una cosa que es importante, que también tiene que ver relativamente con eso, aunque claramente no digo que es lo mismo, que es, hubo un plan sistemático y eso es un elemento político que se puede investigar desde una comisión investigadora. Nosotros no tenemos la capacidad investigadora para ver los bitcoins y todo eso, no entendemos relativamente poco, pero sí podemos juntar las partes y mostrar que hubo un plan sistemático, por ejemplo, llevando de relieve frente a los tribunales las declaraciones del propio Guzmán, que dijo que prolongaron la cuarentena por razones políticas y encerraron a la gente y la tuvieron encerrada por razones políticas. Todo eso junto para ponerlo, no para juzgar, sino para ponerlo en manos de la justicia y que la justicia decida. Bueno, el otro tema es el político y hoy estuvo el presidente recorriendo la Ciudad de Buenos Aires con el candidato del gobierno, Adorni. Ahí hay muchas diferencias con el PRO. Se parece una brecha o una grieta que se amplía, se lo pregunto primero a Diego Velar, e irreconciliable de cara a lo que pueda pasar en el resto de los distritos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pensás, Diego? Yo creo que no hay grieta, hay una decisión del presidente de la República de no constituir un acuerdo electoral con el PRO. El PRO lo ha ofrecido, el expresidente Macri ha reiterado su oposición respecto a alcanzar acuerdos, no se pudo hacer en ninguno de los 7, 8 distritos donde se han cerrado listas. Quedó claro lo que ocurrió en Santa Fe, que es un antecedente muy interesante. La alianza que formaba el gobierno, que está en manos de un radical, con acuerdo, constituyendo un frente con el PRO, con el socialismo de Santa Fe, que es una fuerza conservadora, no es el socialismo revolucionario, no es tirabomba. El socialismo tiene un capítulo muy acreditado de democracia y de república, sí, y socio que ya venía desde Juntos para el Cambio. En la UCD hay varios integrantes. Le ofrecieron a la Libertad Avanza y dijo que no porque estaban los socialistas. Como estaban los zurdos de mierda, discúlpenme, estos son los términos como habla la Libertad Avanza, yo deploro ese tipo de calificaciones, no se integró la alianza. Resultado, la Libertad Avanza salió tercero. Si se hubiera sumado razonablemente, porque finalmente el gran aliado del presidente Milei en Santa Fe es el gobierno del gobernador Puyaro. Claro. Ese es su verdadero aliado, está trabajando en el mismo rumbo. Salió tercero la Libertad Avanza, salió el Frente de Gobierno primero. ¿Esto qué indica? La verdad, no hay grieta. Hay una decisión política equivocada de no constituir un gobierno de coalición que está ahí, está a la mano, está operando como coalición, y el presidente no lo quiere reconocer. No hay fractura, hay una mala decisión política. Obviamente, tanto la Libertad Avanza como el PRO deberían haber estado juntos en esos 7 distritos, deberían haber estado juntos en la capital y deberían estar juntos en la provincia. ¿Por qué no ocurre? Porque el presidente Milei, no me meto con la hermana, el presidente Milei tomó la decisión de no hacerlo y eligió generar un conflicto con el PRO. Está equivocado. Bueno, ahí está Guilar con su opinión. Florencia, en la base de sustentación económica, ¿lo político es clave en este caso? ¿Y una alianza entre la Libertad Avanza y el PRO puede ser beneficiosa? ¿Qué
¿Qué se ve en ese horizonte? Yo te diría que al revés. Lo económico es clave para la estrategia de La Libertad Avanza. De hecho, esta oxigenación que tuvo el gobierno con una apertura exitosa del cepo, ahora con un tipo de cambio, con un dólar que si bien está en el medio de la banda y no en el piso como esperaba originalmente el gobierno, la realidad es que está muy controlado, no fluctúa de una manera violenta, o sea, genera tranquilidad en el mercado. Estamos viendo también que el crédito sigue creciendo. Entonces, todo esto y la inflación que todavía le está costando hacerla bajar, pero está lejos de esas inflaciones del 10 que supimos tener al comienzo. Todo esto creo que sustenta la fuerza de La Libertad Avanza, que en definitiva se siente poderosa, se siente fuerte y me parece que está esperando o va a esperar a la elección de la Ciudad de Buenos Aires como una suerte de paso. Correcto. Para ver. Si La Libertad Avanza hace una gran elección en la Ciudad de Buenos Aires, esa paso entonces decidirá si cede un poquito en esta negociación con el PRO o no. Me arriesgo a que si la elección es muy buena, en realidad prácticamente no va a haber negociación con el PRO y la especulación es con que directamente los dirigentes del PRO se sumen a La Libertad Avanza, ¿no? Sin Correcto, alianza. Correcto. Florencia, un gusto, muchas gracias. Paz, lo mismo, Hugo, un gustazo. ¿Puedo en este tema? Estimados. Ya terminamos. Sí, terminamos.